Trabajó 70 horas a la semana. Limpiaba almacenes al amanecer. Limpiaba oficinas a medianoche. Ganaba 28,000 pesos al año. Su hijo de 7 años tenía una cosa que lo hacía sonreír, un reloj digital que había comprado privándose de comida durante 3 meses. Un viernes, se cayó. El cristal se hizo añicos. La pantalla se volvió negra. Su hijo lo miró y susurró palabras que ningún niño debería entender jamás. Todo se rompe. Todo muere. Nada permanece bueno. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta de que su hijo no solo estaba de luto por un reloj. Estaba de luto por un futuro, de luto por la esperanza misma. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría todo. Un multimillonario caminó por ese almacén ese mismo día. Un hombre que poseía todo. Un hombre que nunca había sido invisible. Y vería a Marcus de una manera en que nadie lo había hecho. Lo que ese multimillonario no sabía era que este conserje poseía una habilidad que valía millones. El reloj del multimillonario costaba más de lo que Marcus ganaba en un año. Pero las manos del conserje sabían algo que el dinero nunca podría comprar. Un secreto que haría volcar su mundo por completo. Y todo comenzó con un reloj roto. Chapter. Historia completa. La lluvia cae en cortinas contra las ventanas del almacén. Dura, implacable. Una sola luz fluorescente parpadea arriba, proyectando sombras que bailan como fantasmas sobre el suelo de concreto. Luego, un sonido. El llanto de un niño. No es fuerte, es desesperado. De ese tipo que detiene tu corazón. Crees que sabes cómo se ve la pobreza. No lo sabes. No hasta que ves a un niño de 7 años sentado en un frío banco de metal en una sala de descanso débilmente iluminada, sus pequeñas manos temblando mientras sostiene un reloj digital roto. El cristal está hecho añicos, la pantalla está oscura. Y su padre, un hombre negro alto con manos desgastadas y ojos cansados, se arrodilla a su lado, tratando de encontrar palabras que no existen. «Papá, está roto», susurra el niño. Igual que todo lo demás. Su nombre es Jamal Marcus Johnson. Nacido en un mundo que ya había decidido toda su trayectoria. Nacido de un padre soltero que trabaja en 2 empleos, que no ha tenido un día libre en meses, que cuenta monedas en la tienda de comestibles como si fueran gemas preciosas. La madre de Jamal los abandonó cuando él apenas tenía 3 meses. Una mañana de martes, ella dejó una nota que no decía nada. Marcus había llorado esa noche, no frente a Jamal, pero solo en la oscuridad de su apartamento, en un vecindario donde las sirenas cantaban a las 3 a.m., había llorado porque de repente era responsable de una vida entera, de un futuro, de la existencia completa de otro ser humano. 7 años después, todavía estaba llorando, solo que ahora de diferentes maneras. En los momentos de silencio antes del amanecer. En la ducha donde el agua podía enmascarar su desesperación. En la oscuridad cuando pensaba en todo lo que su hijo merecía pero nunca tendría. Aquí es donde nuestra historia realmente comienza. No con esperanza, no con inspiración. Con el momento en que todo se siente absolutamente imposible. Marcus Jefferson había estado limpiando ese almacén durante exactamente 6 años. Recordaba la fecha en que comenzó. 15 de septiembre. Un jueves. Había contado cada día desde entonces, marcándolos en su mente como un prisionero contando hacia una libertad que nunca llegaría. 6 años llegando a las 5 a.m., antes de que el sol pensara en salir, antes de que el mundo despertara, cuando la oscuridad aún mantenía a la ciudad en su agarre. 6 años empujando un trapeador por pisos que nunca parecían lo suficientemente limpios, sin importar cuánto esfuerzo pusiera, sin importar cuántas veces pasara por el mismo tramo de concreto. Sus manos habían desarrollado callos sobre callos, grietas profundas en la piel que a veces sangraban cuando las lavaba. 6 años vaciando botes de basura, llenos con los restos del éxito de otras personas. Tazas de café desechadas, con citas motivacionales impresas en ellas. Papeles arrugados con ideas que nunca se materializaron. Tarjetas de presentación de empresas que ya no existían. Cosas rotas en las que la gente había dejado de creer. Su hijo, Jamal,
Tenía 7 años, nacido un martes de marzo a las 3:47 p.m., pesando 7 libras y 3 onzas. Nacido en un mundo que ya había decidido cuál sería su futuro. Nacido en un sistema diseñado para mantenerlo exactamente donde estaba su padre, luchando, invisible, invaluable. Marcus ganaba $28,000 al año. Antes de impuestos, eso no era nada. Después de que los impuestos tomaran su parte, se convirtió en aún menos. Después del alquiler, $900 al mes por un departamento tipo estudio que ni siquiera era lo suficientemente grande para respirar adecuadamente, se convirtió en un número que le enfermaba calcular. Después de los servicios, después de la comida que no era lo suficientemente nutritiva, después de la insulina que su madre necesitaba porque la diabetes le había robado la salud años atrás, no quedaba nada. Nada para Navidad, nada para los cumpleaños, nada para las cosas que hacían que un niño sintiera que su vida tenía significado. Había trabajado en un taller mecánico antes de este almacén. 10 años de su vida, una vida de manos cubiertas de grasa tan espesa que ninguna cantidad de lavado podía eliminarla por completo. 10 años de entender motores como los poetas entienden el lenguaje, íntimamente, intuitivamente, con un conocimiento que provenía de una comprensión profunda. Él sabía que un auto era solo una cosa rota, esperando a alguien con la combinación correcta de paciencia y conocimiento para volver a armarlo. Amaba ese trabajo. Se sentía como un propósito, como un significado, como si estuviera construyendo algo, reparando cosas, haciendo del mundo un lugar mejor, una restauración a la vez. Era el tipo al que la gente llamaba cuando tenía un problema que nadie más podía resolver. Era el experto, el que entendía, el que podía hacer que las cosas rotas volvieran a ser hermosas, pero luego el dueño del taller había muerto. Un ataque al corazón, un martes, masivo y repentino. El hombre que había creído en Marcus, que le había enseñado todo, se había ido. 53 años. Marcus había estado en su funeral y lloró más duro de lo que había llorado desde que nació Jamal. La familia vendió el negocio a una gran corporación. Los nuevos dueños no querían a un hombre con la filosofía de Marcus. Querían velocidad, eficiencia, ganancias. Querían mecánicos que trabajaran rápido, no bien. Marcus había sido despedido con 2 semanas de aviso y un apretón de manos que no significaba nada. Después de eso, necesitaba algo estable, algo con beneficios, algo que no desapareciera si un dueño moría o un negocio fracasaba. Así que aceptó el trabajo en el almacén, el trabajo de limpieza, el trabajo que rompía su espíritu un poco más cada día, como el agua erosionando la piedra, pero el trabajo que mantenía a Jamal vivo, que mantenía un techo sobre sus cabezas, que mantenía intacta la promesa que Marcus se había hecho a sí mismo. Su hijo sobreviviría. Jamal no se quejaba. Era un niño callado, observador más allá de sus años. Miraba a su padre con una intensidad que a veces hacía sentir incómodo a Marcus, como si el niño lo estuviera estudiando, tratando de entender cómo un hombre podía trabajar tan duro y aún tener tan poco. Jamal se sentaba en el borde de su cama y miraba a su padre prepararse para el trabajo. Lo veía planchar las mismas 3 camisas una y otra vez. Lo veía empacar el mismo sándwich para el almuerzo. Lo veía hacerse más pequeño con cada año que pasaba, como si la pobreza lo estuviera comprimiendo literalmente, exprimiendo la esperanza y la energía de él, día tras día. Para su 7º cumpleaños, Marcus había ahorrado durante 3 meses, comiendo menos, saltándose el almuerzo por completo, apartando cada dólar que podía encontrar. Había estado sin café, sin nada que no fuera esencial para sobrevivir. Había tomado turnos extra por las noches, limpiando edificios de oficinas para un servicio local, ganando $10 por hora para limpiar los desastres de otras personas. Trabajaba en el almacén de 5 a.m. a 1 p.m., luego de 6 p.m. a medianoche, limpiando oficinas. Cada dólar iba a un sobre escondido bajo la tabla del suelo debajo de su cama. Le compró a Jamal un reloj digital de Walmart, carátula de plástico azul, números que brillaban en la oscuridad con una suave luminiscencia verde. El tipo de reloj que hacía que un niño se sintiera adulto, sintiera que alguien había creído en él lo suficiente como para darle algo real. El tipo de reloj que decía sin palabras: importas,
Eres lo suficientemente importante para que me esfuerce hasta el agotamiento. Eres lo suficientemente importante como para gastar dinero en ti. Jamal lo usaba todos los días, a la escuela, a la cama, a veces al almacén cuando Marcus no tenía a nadie que lo cuidara. El niño miraba esos números brillantes como si tuvieran respuestas a preguntas que aún no había aprendido a hacer, como si fueran prueba de que su padre lo amaba lo suficiente como para darle algo precioso. Ese viernes se suponía que sería ordinario. Jamal había estado jugando en la sala de descanso mientras Marcus trabajaba en el piso principal. Un simple resbalón. Un niño pequeño perdiendo el agarre en el banco mientras saltaba. El reloj cayó al suelo de concreto desde 4 pies de altura. El cristal se rompió al impactar. La pantalla se apagó. Los números que habían significado todo de repente no significaban nada. Jamal estaba allí, mirándolo. Luego lo levantó con manos temblorosas y lloró. No en voz alta, sino el tipo de llanto silencioso que proviene de una profunda comprensión. Que las cosas buenas se rompen, que la belleza no dura, que incluso cuando tu padre se agota para darte algo precioso, al universo no le importa. Marcus lo oyó desde el otro lado del almacén. Estaba trapeando cerca del muelle de carga, pensando en las cuentas, en la cita médica de su madre, en si podría estirar el dinero del alquiler un mes más, cuando escuchó esa calidad particular en la voz de Jamal que significaba devastación. Dejó caer el trapeador y corrió. Jamal estaba sentado en el banco de la sala de descanso, acunando el reloj roto como si fuera un animal herido. Sus labios temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro. «Amigo, amigo, está bien», dijo Marcus, arrodillándose, abrazando a su hijo. Jamal era tan pequeño. A veces, Marcus olvidaba lo frágil que era. «Está roto, papá», susurró Jamal. «Trabajaste tan duro y yo lo rompí». «No, amigo, no, fue un accidente». «No importa», dijo Jamal, y esas 5 palabras contenían toda la comprensión que un niño de 7 años no debería tener. Todo se rompe, todo muere, nada se mantiene bien. Marcus sintió algo romperse dentro de su propio pecho. Su hijo, 7 años, ya entendiendo que el mundo estaba diseñado para quitarle cosas a personas como ellos. Sostuvo a Jamal durante mucho tiempo en esa sala de descanso, bajo la dura luz fluorescente, rodeado por el olor de productos de limpieza industrial y café viejo. «Lo arreglaremos», dijo finalmente Marcus. Era lo único que podía ofrecer. No esperanza, no promesas, solo el intento, el esfuerzo, la negativa a rendirse. Jamal lo miró, con los ojos rojos. «¿Puedes?» Marcus pensó en el reloj roto. Él pensó en sistemas y circuitos y pequeños engranajes trabajando juntos. Pensó en cómo solía arreglar cosas, cómo solía construir cosas. «Lo intentaré», prometió. Y lo decía en serio. El almacén era propiedad de Richard Ashford, multimillonario, desarrollador inmobiliario, el tipo de hombre que usaba trajes que costaban más de lo que Marcus ganaba en un mes. Su reloj, un Patek Philippe, costaba 40,000. Sus zapatos eran de cuero italiano, cosidos a mano en Milán. Su Mercedes costaba más que todo el edificio que ahora poseía. Ashford había comprado el almacén hace 6 meses como parte de un portafolio de inversión más grande. Nunca lo había visitado hasta esa particular mañana de viernes. Simplemente no le importaba lo suficiente. La propiedad era propiedad. El dinero era dinero. Su socio comercial, James Chen, sugirió que lo inspeccionaran. Entender lo que poseían. Ashford estuvo de acuerdo, más por aburrimiento que por interés genuino. Llegó en su Mercedes, estacionándolo cuidadosamente en el lote de administración. Zapatos caros golpeando el concreto. Un traje hecho a medida en Milán. Caminó por el almacén con James, discutiendo renovaciones, discutiendo márgenes de beneficio, discutiendo informes de eficiencia y costos laborales. Su mente ya estaba calculando. ¿Cuál era el cronograma para la renovación? ¿Cuánto valdría la propiedad después de las mejoras? ¿Cuánto beneficio podrían extraer? «El personal de limpieza está subutilizado», observó James, mirando su tableta.
Probablemente podríamos reducirlos a la mitad, implementar sistemas automatizados, reducir costos significativamente. La mano de obra es nuestro mayor gasto aquí. Ashford apenas escuchó. Seguía calculando números, seguía pensando en otras inversiones, seguía analizando la situación puramente en términos de ganancias y pérdidas. Fue entonces cuando los vio. Marcus estaba en el extremo más alejado del almacén, en la sala de descanso. Su hijo estaba en sus brazos, temblando, llorando. Marcus lo sostenía, susurrando cosas tan suavemente que Ashford no podía oír. Pero Ashford no veía amor. Veía un problema, una distracción, un conserje que no estaba trabajando, que le estaba costando dinero al estar inactivo, que estaba trayendo sus fracasos y luchas personales a un espacio que debía ser productivo. Disculpe. La voz de Ashford cortó el almacén como un cuchillo. ¿Qué exactamente estás haciendo? Marcus se dio la vuelta lentamente. Ya lo sabía. Siempre lo sabía. Este era el ritmo de su vida. Párate más recto. Hazte más pequeño. Pide disculpas antes de que te acusen. Justifícate. Conviértete en invisible excepto por tu utilidad. Mi hijo se lastimó, señor. Solo necesitaba unos minutos. ¿Tu hijo? La ceja de Ashford se levantó. ¿Traes tus problemas personales a mi lugar de trabajo? Te están pagando para trabajar, no para cuidar niños. Las palabras cayeron como golpes físicos. James se veía incómodo. Incluso para él, ver a Marcus estremecerse, ver al hombre comprimirse aún más, se sentía mal. No volverá a suceder, señor. Me disculpo, dijo Marcus en voz baja, ya moviéndose, ya haciéndose más pequeño, ya apagando su propia luz. Asegúrate de que no suceda. Ashford se volvió hacia su socio. Esto es exactamente a lo que me refiero con la supervisión. Necesitamos controles sistemáticos, menos dependencia del trabajo humano. Las personas son ineficientes. Las personas son un pasivo. Esta es exactamente la razón por la que deberíamos reducir el personal e invertir en robots de limpieza en su lugar. Se alejó. Eso fue todo. Unas pocas frases. Un despido. Pero Marcus sintió el peso de esas palabras asentarse sobre sus hombros como una piedra. Reducciones de personal. Eso significaba despidos. Eso significaba que su trabajo, el trabajo que apenas los mantenía vivos, podría desaparecer por completo. Esa noche, Marcus permaneció despierto en la oscuridad, escuchando a Jamal dormir a su lado, pensando en cómo sobrevive un hombre cuando la supervivencia ya no es suficiente, pensando en si debería empezar a buscar otro trabajo, pensando en si había siquiera un trabajo allá afuera que lo aceptara. El siguiente lunes, Ashford llamó a Marcus a su oficina temporal. «Tengo una propuesta», dijo Ashford. «Estoy comenzando una empresa de restauración de autos clásicos. ¿Me vas a ayudar?» Marcus parpadeó. «Señor, soy conserje». «Eras mecánico», dijo Ashford. 10 años de experiencia. Hice algunas averiguaciones. Te fuiste porque el taller cerró». Todo era cierto. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Marcus en voz baja. «No importa», respondió Ashford. «Te ofrezco $65,000 al año. Dental, visión, 401k. Te ofrezco un futuro que no es trapear pisos a las 5 a.m. Marcus sintió que el mundo se inclinaba. $65,000. Eso era más del doble de lo que ganaba. Eso era alquiler sin miedo. Eso era comida sin cálculo. Eso era posibilidad. «¿Por qué?», preguntó. Ashford hizo una pausa. «Porque eres mejor que tus circunstancias. Y porque estoy cansado de rodearme de personas que no pueden resolver problemas. Tú resolviste el mío en 30 segundos. Eso me dice algo sobre ti. Eres valioso. Quiero invertir en ti». La empresa de restauración se llamaba Jefferson Motors. Ashford insistió en ello. Marcus trabajaba de 8 a.m. a 5 p.m. ahora. Regresaba a casa con Jamal. Ayudaba con la tarea. Preparaba la cena. Dormía por la noche. Se sentía como un milagro. Comenzó a enseñar. Empezó a mostrarle a Jamal cómo funcionaban los motores. Comenzó a llevarlo al taller los fines de semana, dejándolo ayudar, dejándolo entender que las manos de su padre poseían un conocimiento que la gente valoraba. «Papá»,
Eres como un superhéroe, dijo Jamal una tarde, viendo a su padre diagnosticar un problema eléctrico en un Mustang de 1967. Solo soy un mecánico, amigo. No, insistió Jamal. Tú arreglas cosas, haces que las cosas rotas funcionen de nuevo. Marcus sintió algo romperse en su pecho. Esto era lo que había estado tratando de darle a su hijo, no posesiones materiales. Solo la comprensión de que su padre era capaz. 3 meses en el trabajo, Ashford llamó a Marcus a su oficina. He estado observando cómo trabajas, dijo Ashford. No solo estás arreglando autos, los estás reconstruyendo. Tienes un don. Gracias, señor. Quiero ofrecerte una sociedad, continuó Ashford. 15% de la compañía, 60-40 en decisiones inicialmente, luego 50-50. Yo manejo los negocios. Tú manejas la restauración y el diseño. Marcus no podía hablar. Sociedad. Propiedad. Un camino que no existía en su mundo. Tengo una condición, dijo Ashford. Quiero conocer a tu hijo. Quiero entender de dónde viene esto. Jamal estaba nervioso al conocer a Richard Ashford. El chico había escuchado a su padre mencionar a este hombre. Sabía que Ashford representaba algo importante. Pero Ashford sorprendió a ambos. Trajo el reloj roto. Tu padre me habló de esto, dijo Ashford, entregándoselo a Jamal. Hice que un especialista lo reparara. Jamal abrió la caja. El reloj estaba restaurado. El cristal estaba claro. Los números brillaban suavemente. Pero más que eso, dentro de la caja, grabadas en letras pequeñas, estaban las palabras, para Jamal. Eres capaz de cosas extraordinarias. Tu padre creyó en ti cuando el mundo no lo hizo. Cree en ti mismo. Jamal miró a su padre. Marcus estaba llorando. No lo ocultaba. No se disculpaba por ello. Simplemente dejaba caer las lágrimas porque a veces tu hijo te muestra que has hecho algo bien. Quiero que vengas a la tienda, le dijo Ashford a Jamal. Quiero enseñarte sobre motores. Tu padre tiene un don. Quizás tú también. 5 años después, Jefferson Motors era una de las compañías de restauración más respetadas de la región. Se especializaban en autos clásicos americanos, resucitando máquinas con una precisión y un arte que los coleccionistas buscaban específicamente. Su reputación había crecido más allá de la ciudad, atrayendo a coleccionistas de todo el país que sabían que si Marcus Jefferson trabajaba en su auto, sería restaurado a la perfección. Marcus ya no era solo un socio, era un copropietario. Su nombre estaba en el edificio en letras de 3 pies de alto. Su visión moldeaba cada decisión que tomaba la empresa. Sus manos habían tocado vehículos que se vendían por cientos de miles de dólares. Había pasado de ser invisible a ser indispensable. Jamal tenía 12 años ahora. Alto para su edad. Callado como su padre. Pasaba sus fines de semana en el taller, aprendiendo, haciendo preguntas, entendiendo que el viaje de su padre, de la pobreza a esto, era posible porque Marcus nunca había dejado de creer que las cosas rotas podían ser reparadas, que esa transformación era posible, que el amor podía reconstruir casi cualquier cosa. El reloj roto estaba en una vitrina de vidrio en la oficina, no como un relicario de sufrimiento, como un recordatorio del momento en que un niño pequeño entendió que su padre era capaz de transformación, que el amor y la persistencia podían reconstruir casi cualquier cosa, que las cosas rotas no tenían que quedarse rotas. Richard Ashford había intentado despedir a Marcus. En cambio, Marcus lo había cambiado. Le había mostrado que la capacidad no proviene de un currículum, un linaje o un título de la Ivy League, que las personas más valiosas a menudo son invisibles, pasadas por alto, trabajando en almacenes, esperando que alguien vea más allá del uniforme y entienda el genio que hay debajo. Marcus a veces pensaba en ese primer día en el almacén, sobre Jamal llorando, sobre el despido de Ashford, sobre el momento en que podría haber renunciado, cuando todo parecía diseñado para mantenerlo roto, para mantenerlo pequeño, para mantenerlo invisible. Pero no lo había hecho. Siguió apareciendo. Le enseñó a su hijo. Nunca dejó que el mundo lo convenciera de que sus circunstancias definían su valor. Esa fue la verdadera transformación.
En una mañana de sábado, con Jamal a su lado, Marcus estaba en la zona de restauración trabajando en un Jaguar E-Type de 1961. El coche era una obra maestra, líneas que parecían contener movimiento incluso cuando estaban quietas, una ingeniería que representaba un pináculo de la artesanía humana. El tipo de coche que te hacía creer que la belleza podía existir en el mundo físico, que el arte y la mecánica podían fusionarse en algo trascendental. El sol de la mañana se filtraba a través de las lucernarias, proyectando largas sombras sobre el espacio de trabajo. El olor de disolventes y metal llenaba el aire. Marcus se movía con la confianza que solo proviene de saber exactamente lo que estás haciendo, de entender sistemas a un nivel que la mayoría de las personas nunca alcanza. «Papá», dijo Jamal, observando a su padre trabajar, viéndolo moverse con precisión y cuidado, viéndolo tratar esta hermosa máquina con el tipo de respeto que generalmente se reserva para los seres vivos. «¿Recuerdas el reloj? Cada día», respondió Marcus, sin detenerse en su trabajo, sus manos moviéndose con una eficiencia practicada. «Recuerdo exactamente cómo se sintió cuando empezaste a llorar. Recuerdo el momento en que todo parecía imposible. Recuerdo preguntarme si iba a perderte en la misma desesperación que se llevó a tantos otros». «Arreglaste más que eso», dijo Jamal en voz baja, su voz transmitiendo una madurez más allá de sus años. «Arreglaste nosotros». Marcus hizo una pausa, sus manos deteniéndose sobre el bloque del motor. Miró a su hijo, este niño nacido en la pobreza, nacido en las secuelas del abandono, ahora de pie en un taller que llevaba el nombre de su familia en el edificio en letras de 3 pies de alto. «No», dijo Marcus finalmente, dejando sus herramientas y volviéndose para enfrentar a su hijo directamente. «Nos arreglamos mutuamente. Eso es lo que hace el amor, amigo. Transforma las cosas rotas en algo hermoso. Toma lo que fue destruido y lo hace completo de nuevo. Toma lo que parecía imposible y lo hace real. Tu madre yéndose. Eso fue una ruptura. Que me quitaran el trabajo. Eso fue una ruptura. Ese reloj cayendo. Eso fue una ruptura. Pero ninguno de esos puntos de quiebre nos destruyó, porque no lo permitimos. Elegimos creer que las cosas rotas podían ser reparadas. Fuera, el sol estaba saliendo sobre la ciudad. Los coches pasaban por la calle. La gente comenzaba sus días, sus luchas, sus pequeñas guerras contra circunstancias diseñadas para mantenerlos pequeños e invisibles. Pero en la tienda, un padre y un hijo estaban juntos, rodeados de las hermosas cosas rotas que habían aprendido a restaurar. Y en ese momento, todo era posible.